que nos van a... Seamos todos bienvenidos. Somos una iglesia de Christ Gospel Churches Internacional. Somos una misión de Christ Gospel Churches Internacional. Nuestra iglesia madre está ubicada en la ciudad de Indiana. Pertenecemos a las iglesias del Evangelio de Cristo, que es en español. Estamos ubicados en la ciudad de Brighton, Colorado, y la dirección es 76 Sur Main en Brighton, Colorado, con el código 8061. Amén. El teléfono de mi esposa es 720-941-6617. Por si alguien tiene alguna pregunta. El mío es 720-323-3963. Tenemos una página en Facebook, en YouTube y en Facebook, con el mismo nombre. Quedan cordialmente invitados a que nos visiten a través de ahí, porque tenemos muchas enseñanzas, más de 1100 enseñanzas que el Señor nos ha regalado. Dicho lo siguiente, voy a dar la introducción. Vamos a empezar a estudiar cosas a lo mejor muy básicas para la iglesia, pero importantes para aquellos que quieren alcanzar almas, aquellos que quieren entablar un diálogo con personas que ya son salvos, pero que no entienden o no se les ha enseñado o no han visto lo que es crecimiento a través de las Escrituras. Nosotros hemos estudiado muchas veces desde diferentes ángulos que hay una estatura para crecer. La palabra de Dios nos llama a que crezcamos, y entonces esto que tengo en la pantalla es la estatura del varón perfecto, pero literalmente viene siendo la estatura de Jesucristo según el tabernáculo no hecho de mano de hombre. Hemos explicado que a los pies de Jesucristo, hasta los lomos, está el crecimiento al 30%, de los lomos al pecho está el crecimiento al 30%, y del pecho hacia la cabeza está el crecimiento al 100%. Así lo menciona la palabra, porque hay varias parábolas que nos llaman al crecimiento. Cuando la planta da fruto al 30, al 60 y al 100. Entonces todo esto vamos a irlo desglosando desde un ángulo muy básico, muy, para la iglesia probablemente puede llamarse pues sí, básico, porque ya conocemos un poco más profundo lo que es crecimiento. Por ejemplo, la palabra de Dios menciona que hay moradas eternas en las cuales van a vivir los de 30, van a vivir los del 60 y van a vivir los del 100. Entonces, esto ya nosotros ya lo conocemos, esto nosotros ya lo hemos visto, pero voy a tratar de que el Señor nos guíe, nos lleve a través de las Escrituras para dar ejemplo a aquellas personas que no entienden lo que es crecimiento. Anteriormente, este tipo de prédicas viene de alguien que me comentó de un video que vio: ya me salvé, ¿y ahora qué? Esa pregunta deberíamos de hacernosla todos los que somos salvos. Crecimiento espiritual. Sí, esa es la parte que usted ya entiende, pero hay mucha gente que no entiende, que aunque sepa que hay que crecer, no sabe cómo se crece. Amén. No sabe cómo entender a través de la palabra si está creciendo o si está estancado. Entonces todo esto, quiero que el estudio que vamos a empezar a llevar nos vaya enseñando a nosotros, la iglesia, para explicar un poquito mejor, a lo mejor desde la parte más básica, no tan profundo como ya lo conocemos nosotros, para explicarle a las personas como Lawrence, que se acaba de ir, que no sabe de qué se trata, no sabe de qué habla la palabra de Dios cuando menciona crecimiento. Entonces, esto quiero que lo vayamos entendiendo, y voy a meterme en el estudio, ganando, ¿dónde? Ya me perdí. Crecimiento, aquí está. Crecimiento. Y esta palabra, o este método, o esta forma de la Biblia explicar desde lo más básico, a través de la naturaleza humana, a través de las plantas, cómo es que una planta llega al crecimiento maduro para poder llegar a dar
fruto. Usted y yo deberíamos de tener lo mismo, entender lo mismo, para entender que no es nada más asistir a una iglesia. Aparte de asistir a la iglesia, hay que aprender palabra de Dios, hay que practicar palabra de Dios. ¿Para qué? Para cuando aprendemos la palabra de Dios, podemos establecer un diálogo con personas que desconocen o que conocen, pero que no se les ha sido explicado esto que está en la pantalla: crecimiento espiritual. Amén. ¿Qué es esto? ¿Con qué se come? ¿Cómo lo obtengo? ¿Cómo sé que lo estoy obteniendo? ¿De qué manera sé que tengo el fundamento para empezar? Por ejemplo, nosotros conocemos lo que es el fundamento. Sabemos lo que es el fundamento para nosotros, pero la gran mayoría de las iglesias no sabe lo que es el fundamento para tener el crecimiento. Toda edificación debe tener un fundamento o unos cimientos en los cuales basar el edificio en el cual va a ser hecho o edificado la persona. Así nos llama la palabra de Dios a que crezcamos, a que nos edifiquemos unos a otros. La reverenda Hicks estaba comentando dentro de los estudios que he estado viendo, que ella se salvó, pero jamás pensó, es más, no entendía esta palabra de edificar a la iglesia. Dice: yo jamás conocí, ni sabía, ni siquiera había escuchado que había que edificar a la iglesia. Conocía poco de las escrituras, por lo tanto desconocía esta palabra, edificar. Dice: yo la única cristiana madura realmente que conocía, dice ella, era mi abuela. Dice: pero yo jamás quise o supuse que Dios me llamaría a edificar una iglesia. Entonces tuve que estudiar, tuve que profundizar, tuve que entender cómo edificarme primero yo, cómo crecer primero yo, cómo entender lo que es crecimiento, para después empezar a desglosar desde lo más básico a las personas que desconocen esto. Hay muchos que conocen Biblia, sí. Hay muchos que conocen otras cosas de la Biblia, que han practicado algunas cosas, pero no saben en qué nivel están, ni cómo, si están creciendo o están literalmente estancados. Gracias, Jesús. Entonces este título lo tengo aquí y vamos a empezar a leer y a llevar a cabo un poquito este estudio. Dice esto que apunta la reverenda Hicks. Dice: la voluntad de Dios divina y perfecta es llevar a cada individuo hasta una relación completa y profundamente satisfactoria con Él mismo. Esta íntima y armoniosa asociación con Dios se logra a medida que uno crece y madura en la estatura espiritual, primeramente del Hijo de Dios, Jesucristo. Somos llamados a crecer a la estatura del varón perfecto. Este es el Hijo de Dios, Cristo. Gracias, Entonces, Cristo. tengo que entender que si hay algo en las Escrituras que me mencione crecimiento, entonces tiene que estar respaldado a través de algunas Escrituras para poder ejemplificar y yo poder entender que sí necesito crecer. ¿Cómo se crece? Así como naturalmente nosotros nacemos y empezamos a crecer a través de un alimento, empezamos a crecer a través de amamantados por las mamás. Otros pues no le dan pecho, pero les dan otros alimentos que les ayudan a desarrollarse. Asimismo, nosotros hemos ido desarrollándonos a nivel de la estatura de madurez, y luego algunos ya llevamos la estatura que es de esta tercera edad que ya tenemos. Entonces esto es maduración a través del cuerpo natural, para ejemplificar la maduración o el crecimiento espiritual a través de las cosas naturales. Entonces quiero que vayamos a Efesios 4:13 y leamos esto que está aquí, para que entendamos un poquito más a lo que somos llamados. Versión 1960, esposa, por favor, para que lo entendamos. Esto está en la 1909. La 1909 es muy parecida a la 60, pero cambian algunas palabras de vez en cuando. Cuando lo tenga es Efesios 4:13 y del 13 al 15. ¿Lo tiene? Quiero que me lo lea fuerte, hermana Silvia, para que se grabe, por favor.
Efesios 4:13, en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Es Efesios 4:13, Mini? ¿O se cambió de escritura? No, Pues está en Filipenses. perdón. Está en Filipenses. Efesios, aquí está. 4:13, perdón. Sí, no se preocupen. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí deténgase. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es una relación esto. Hasta que tengamos una relación, sí, en unidad con Cristo. Lo dice, a un varón perfecto. Perfecto es completo. Ya mi esposa ha dado estudios respecto a la palabra perfecto. Amueblado, dice en otras partes, o en el hebreo lo dice. A la medida. ¿Qué es una medida? Es cierta cantidad de tamaño, ya sea para alguna cosa o para nosotros mismos. Sí, dice, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Entonces, hay una medida a la cual la palabra de Dios nos menciona que tenemos que crecer. Y entonces nos llama y nos da el ejemplo de a quién tenemos que tomar como referencia para crecimiento. Y la referencia es Cristo. Aquí lo dice. Entonces, vamos a continuar. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón completo, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. ¿Cómo dice en la 1960, hermana Silvia? El 14. 13 al 15, no importa. Okay. Hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Se fija que en la 1909 dice edad y allá dice estatura. ¿Lo notó o no? Amén. Amén. Y dice, antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas. ¿Qué sigue enseguida, hermana Silvia, en su Biblia? 14. En el 14. A ver, sigan. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, Sigan el 15. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad En amor. en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces nos ordena que tenemos que crecer Amén. hasta la edad, hasta la plenitud, que estemos completos. Amén. Entonces que tengamos una estatura completa, pero se empieza por algún lado. Amén. Se empieza desde la parte del nacimiento espiritual. Amén. Se empieza recibiendo a Jesucristo. Amén. Cuando recibes a Jesucristo, literalmente no tienes un crecimiento espiritual, solamente has entrado y eres un bebé en Cristo. Acabas de tener un nuevo nacimiento. Acabas de recibir a Jesucristo. Tienes el primer amor, tienes el gozo del primer amor, tienes el amor del primer amor, tienes los frutos del Espíritu de Dios, pero todavía no tienes crecimiento. Y me sorprendía mucho porque en uno de los estudios la reverenda Hicks dice que cuando Pablo era perseguidor de los cristianos, Pablo todavía no era salvo, a pesar de conocer Biblia. Pablo todavía no era salvo, a pesar de conocer Torah. A pesar de haber estudiado a los pies de Gamaliel, Pablo o Saulo de Tarso aún no era salvo. Entonces, Saulo, cuando perseguía a los cristianos, aún no había recibido a Jesucristo, Amén. la salvación, pero era muy conocedor de la palabra.
porque se estudiaba el Antiguo Testamento. ¿Qué era lo que predicaba Jesús? ¿El Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento? Cuando Jesús predicaba, ¿qué predicaba? ¿El antiguo? El nuevo. ¿El nuevo? El antiguo, porque el nuevo todavía no existía. Hasta que muere Jesús empiezan a escribirse las epístolas y las cartas. Entonces Pablo conocía el Antiguo Testamento como Jesús lo conocía. Amén. Pero Pablo no era salvo, por eso era perseguidor de cristianos. Cuando se salva, entonces recibe a Jesús, recibe la salvación, y todo lo que él ya conocía, lo que ya sabía, entonces empieza a practicarlo, y Dios le empieza a regalar mucho más de lo que ya sabía, porque le despierta sus 5 sentidos espirituales, sus 5 sentidos almáticos. Porque si usted se fija, Pablo empieza a hablar de todas estas cosas. Amén. Dios lo lleva y le expone las escrituras. Después de que él ya sabía escrituras, se las amplía para que explique, y nadie mejor que él, porque él tenía un conocimiento superior a la mayoría de los apóstoles. Amén. Entonces me sorprendió, porque Pablo no tenía crecimiento espiritual, y muchos dicen que era que ya tenía mucha estatura espiritual, y literalmente todavía no la tenía, porque cuando recibe a Jesús, la recibe y es un bebé en Cristo. Amén. Y tuvo que aprender de Jesucristo, porque él sabía de Jehová, el Padre. Pero tuvo que entrar a través de Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Dice Jesús. Entonces él conocía las escrituras del Antiguo Testamento, conocía de Jehová Dios, el Padre, pero no conocía del Hijo, porque negaba al Hijo y era perseguidor de los que tenían al Hijo. Amén. Entonces Dios le da y le pone esa amplitud de las escrituras, y mucha gente dice, y aquí quiero que vayan y quiero que entiendan y vean que cuando fue llevado Pablo al tercer cielo, que la mayoría de la gente predica que fue llevado al tercer cielo, que nada más hay 3 cielos, y es mentira, hay más cielos, Amén. porque Pablo no tenía el nivel espiritual para ser llevado a los otros cielos. Entonces cuando Dios le revela todo, imagínense si le reveló todas esas cosas en el tercer cielo, lo que hay en los demás cielos, Amén. lo que hay más arriba todavía. Y Pablo alcanzó la estatura después de haber recibido a Jesucristo. Pero cuando el Señor lo lleva al tercer cielo, lo llevó a un nivel donde él podía entender, para mostrarle más cosas, para enseñar crecimiento. Porque si ustedes se fijan, esto que está escrito aquí lo escribió Pablo. Amén. Esto lo enseñó Pablo. Pablo escribió Efesios. Cristo vive. Entonces, si entendemos esta parte, vamos a ser un poco más humildes para entender lo que es crecimiento, mis hijos. Para entender que si Pablo fue humilde, para entender que no sabía nada, a pesar de saber mucho, pues entonces mi humildad tiene que llegar a ese grado de declarar que no sé nada, para que Dios me abra el entendimiento. Amén. Y me lleve a tener ese crecimiento Aleluya, Jesús. de la verdad que está escondido en las escrituras, pero que la gran mayoría no tenemos el conocimiento, el entendimiento, el discernimiento. No entendemos la sabiduría para seguir caminando en crecimiento. Seguimos caminando a lo mejor en aprender escrituras, seguimos caminando a lo mejor en predicar, seguimos caminando a lo mejor en hacer ciertas cosas que están en la palabra de Dios, pero no tenemos crecimiento. Muchos de los pastores que predicamos no están crecidos. Lamentablemente, no saben si tienen un crecimiento espiritual, no saben en qué medida van del crecimiento. Por eso me llama la atención este estudio que vamos a llevar, porque si le damos una secuencia de crecimiento, la gran mayoría de los que nos va a estar viendo, tanto los que son recién nacidos o recién salvos, hasta el que ya tiene años dentro de las escrituras o dentro del conocimiento de la palabra, pero que nunca ha entendido qué es crecimiento, aquí lo vamos a aprender.
a través de este estudio. Gracias, Por Jesús. eso me motiva, y es un estudio no alto, no con profundidades. Es un estudio sencillo para que lo entienda desde el que está recién salvo hasta el que ya tiene mucho tiempo en el caminar con el Señor. Entonces vamos a continuar. Quiero que note esto que está escrito en azul, porque se lo voy a leer. Dice: sería injusto por parte del Señor decirnos que crezcamos en la estatura del Señor Jesucristo si Dios mismo no hubiera puesto en cada hombre el potencial para hacerlo así o para crecer. Entonces, si está en las Escrituras y Dios nos dice que debemos de crecer, entonces eso ya lo puso dentro de nosotros. Amén. Para que podamos entenderlo y para que podamos desarrollarlo y practicarlo. Sumergirnos en el entendimiento y buscar el cómo seguir creciendo. Ya me salvé, y ahora qué sigue. ¿Qué tengo que hacer enseguida? Y la gran mayoría intenta servir en la iglesia, intenta ser diácono, intenta, y gracias a Dios por esos intentos. Pero la palabra de Dios menciona que tengo que centrarme en estudiar la palabra de Dios. Tengo que centrarme en el bautismo de aguas. Tengo que centrarme en que Dios me bautice con el Espíritu Santo. Tengo que centrarme en tener la oración con intercesión. Tengo que centrarme en conocer esos niveles de oración para poder establecer y para poder ayudar a los que van llegando, y también para poder ayudar a la iglesia en unidad para hacer guerra espiritual cuando Dios lo requiera. Entonces, los niveles de oración que le acabo de decir es crecimiento también. Aleluya. Todo es conjunto de crecer, 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 de practicar, practicar, practicar lo que se me va enseñando en la iglesia. Gloria a Dios. O lo que voy leyendo en las Escrituras, o lo que voy entendiendo en las Escrituras. Amén. Eso es parte de lo que Dios quiere dentro de los estudios o dentro de las Escrituras, dentro de la Biblia, que se le revela o se le va develando o Gracias, abriendo Cristo. el entendimiento, no a cualquiera, a aquellos que insisten, que tocan la puerta, que llaman, y cuando llaman se les es abierto el entendimiento. Continuamos. Sería injusto por parte del Señor decirnos que crezcamos en la estatura del Señor Jesucristo si no hubiera puesto en cada hombre el potencial para hacerlo así. Cada hombre tiene la capacidad de crecer, madurar, reflejar la totalidad de la estatura del Señor Jesucristo. Sin embargo, no todo hombre escoge el obtener la plenitud de su potencial en Dios mismo. Las Escrituras son muy claras, pero cada uno de nosotros escoge, decide. La gran mayoría se estaciona en la salvación. La gran mayoría prefiere quedarse ahí. Otros por falta de conocimiento. Otros porque los líderes no enseñamos. Otros porque no les interesa. Y así sucesivamente se van acomodando, se vuelven conformistas y hasta ahí se quedan con la salvación. Pero hay mucho más que obtener. Hay mucho más cosas a las cuales se puede crecer, en las cuales se puede entender, se debe buscar, se debe escudriñar, se debe estudiar. Amén. Entonces, si soy cristiano de domingo, si nunca agarro mi Biblia, si nunca estudio, si nunca tengo una pregunta para mi líder, pues estás haciendo líderes flojos. Estás haciendo líderes conformistas. Y si el líder no te surte o no te bombardea con preguntas para que tu mente, para que tu cerebro trabaje, también está siendo un mal líder, porque necesita ser de ida y venida, la pregunta, la respuesta, para que provoques que el líder siga estudiando, pero para que la congregación también el líder la provoque para que siga escarbando, para que juntos crezcamos, para que juntos busquemos, para que juntos maduremos, para que juntos empujemos esta carreta
en la cual Dios nos ha puesto en unidad, dice la palabra, unidos. Entonces, esto debería de ser un complemento como iglesia, como cuerpo de Cristo, para que unidos venzamos al enemigo, pero venzamos también la ignorancia. Amén. Porque si yo la bombardeo, hermana Silvia, con preguntas, no es con el afán de molestarla, es con el afán de que siga aprendiendo, es con el afán de que lo que se le olvidó lo vuelva a recordar, y no se incomode, ¿sí?, de que solo le pregunto a usted, sino que mi interés es que su crecimiento sea parejo con todos nosotros. Entonces, el detalle es llevarnos, o jalar a los que se vienen atrasando, o jalar a los que a lo mejor no entendieron algo que nosotros ya entendimos, para explicárselo, para que se acomode y se empareje a los demás. El hecho de estar predicando aquí enfrente no equivale a que yo sé más que ustedes. Es porque Dios me escogió, y es porque a lo mejor tengo algún don, a lo mejor tengo algún talento que le puedo compartir y le puedo ayudar para que usted aprenda mejor. Pero si usted tiene un don o un talento que puede servirme a mí, yo debo de ser humilde también en aceptar lo que Dios le ha entregado a usted. Amén. Aleluya. Y recibir lo que usted me puede enseñar de parte de Dios. Amén. Debo de ser de esa manera. Lo mismo, es recíproco, de aquí para allá y de allá para acá, para que usted no se moleste cuando Dios está tratando de que usted se empareje con los demás. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Amén. Gracias, Dice Cristo. en la parte de amarillo con verde, puesto que Dios ha creado a la humanidad como un agente con libertad moral y con el poder de elegir, y puesto que no todo el mundo está interesado en tener la perfecta voluntad de Dios realizada en su vida, es posible que una persona en esta vida frustre la gracia de Dios. Quiere decir que no la quiera, que no la desee, que no le interese. Mas aún sin embargo, Dios sigue amando al que decide no seguir avanzando. Claro, tiene su nivel espiritual en la eternidad futura. No va a llegar al mismo nivel al que va a llegar otras personas que sí les interesó orar, que sí les interesó ayunar, que sí les interesó alabar, que sí les interesó levantar el nombre, que conocieron el nombre, que Gloria a levantaron Dios, la Jesús. sangre, que bendijeron el Espíritu de Dios, que le dieron gracias a Dios en todo tiempo y en todo lugar, que entendieron Romanos 8:28, que todo obra para bien para todos los que amamos al Señor. Amén. Aleluya. Sí, adelante. Entonces, esto quiere decir que en cada uno de nosotros, de la criatura humana, Sí. tenemos la capacidad para crecer. Sí, Dios nos la dio amén, para madurar, amén, para reflejar la estatura del Señor Jesucristo en nosotros. amén, Pero hay algo que nosotros como personas tenemos en nuestra libertad de escoger, sí, de obtener sí, la plenitud o el potencial de Dios. sí, Entonces, el que no crece no es porque Dios no le haya dado para crecer, Exacto. o que no le está alimentando para crecer, amén, sino porque ha decidido sí, no escoger por crecer. por crecer. ¿Mm? Entonces, así, yo ya soy salvo y con eso hay. Entonces, ahí es una gran diferencia. No podemos decir, es que a mi Dios no me dio esto, es que a mi Dios no me da lo otro, Amén, porque Dios nos da la palabra a todos. sí, Entonces, por eso el Señor nos está pidiendo que no dejemos de congregarnos, amén, como muchos lo tenemos Amén. por costumbre. amén, Y aquí veo que es porque el Señor nos quiere alimentar o avivarnos amén, con el Aleluya. fuego de su Amén. Espíritu Santo, amén, y para revelación de que se nos abran las Escrituras. amén, Bendito. aleluya. Gracias. Y esto es la parte, mis hijos, de que Dios no hace acepción de personas. El que se hace a un lado es la persona. Amén. El que decide renunciar al conocimiento o al entendimiento que Dios tiene
es la misma persona. Porque el enemigo es muy astuto y ataca el deseo de estudiar, ataca el deseo de orar, ataca el deseo de congregarse, ataca el deseo de alabar. Chéquese y analícese un poquito, no me lo comente, pero chéquese cuántas veces se propone orar y no lo hace. ¿Cuántas veces se propone estudiar la palabra y no lo hace? Amén. ¿Cuántas veces se propone hacer cada cosa que la palabra de Dios menciona que debemos de hacer y no lo hacemos? Amén. Amén. Entonces, la astucia del enemigo no hemos sabido contrarrestarla, no hemos sabido trabajar en contra de ella, y la gran mayoría de las veces el enemigo gana la batalla. Entonces, seamos conscientes de que si Dios nos está llamando a crecer, es para que nos esforcemos en hacerlo. Amén. Es para que nos esforcemos en estudiar, es para que nos esforcemos a la hora de orar, es para que nos esforcemos para ayunar, es para que nos esforcemos en alabar. La palabra de Dios menciona que deberíamos de estar bendiciendo el nombre, bendiciendo la sangre, bendiciendo su espíritu, bendiciendo el propósito de su voluntad, Gracias, bendiciendo Cristo. todo lo que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Veníamos orando y a mí me traía a la mente de bendecir a los enemigos, porque la palabra de Dios menciona que los bendigamos, Amén. que oremos por ellos. Amén. Entonces, esa parte, la gran mayoría de nosotros no la tenemos practicada. ¿Por qué? Porque tenemos la parte del yo. Primero yo, después yo, y enseguida yo. Y después todo lo demás. Entonces, al practicar todo esto que la palabra de Dios nos va diciendo, eso es para ayudarnos a crecer, porque nos vamos deshaciendo de muchas cosas que nos estorban, tanto para alabar, Aleluya. tanto como para orar, Jesús. tanto como para danzar, y lo que la palabra de Dios menciona que tenemos que estar haciendo para levantar el nombre. Santo. Continuamos. Puesto que Dios ha creado a la humanidad como un agente con libertad moral y con el poder de elegir, y puesto que no todo el mundo está interesado en tener la perfecta voluntad de Dios realizada en su vida, es posible que una persona en esta vida frustre la gracia de Dios. Esto puede hacerse ya que mediante un rechazo total al plan de Dios para salvación mediante Jesucristo, o ha fallado en crecer espiritualmente después de que uno ha llegado a ser creyente. Quiero que vean que ya se salvó, pero que no creció. ¿Por qué? Porque no encontró, primero, no encontró una iglesia donde le enseñaran cómo crecer, o no se puso a estudiar la palabra y no encontró la palabra crecimiento para escudriñar dentro de las escrituras qué significa crecimiento, qué significa edificar. Y entonces leí la Biblia por encima y nunca me di por enterado, o me di por enterado pero no me gustó o no quise investigar de qué se trata, a qué se refiere, qué es esto de crecer, para qué, de qué me sirve crecer o para qué me sirve crecer. Porque la gran mayoría de las doctrinas enseñan que todos vamos a estar en el mismo lugar, en el mismo nivel con Jesucristo, y es una gran mentira. Hay niveles al 30, hay niveles al 60, y hay niveles al 100, y hay niveles al 120 de crecimiento. Entonces cada uno va a tener su propia morada. Jesucristo fue a preparar morada para cada uno de nosotros, y esas moradas son tierras nuevas, cielos nuevos y la nueva Jerusalén. Amén. ¿Dónde vas a estar? Solamente tú decides, dependiendo de tu oración, de tu entrega, de la forma en que obedezcas las escrituras y las practiques. Amén. Eso depende de cada uno de nosotros. Amén. Depende si mi anhelo es llegar lo más alto, pues yo creo que debería estarme esforzando de mañana, tarde y noche en entender las escrituras, en escudriñar las escrituras, en practicar las escrituras, y no estar viendo el defecto del hermano, de la hermana, del vecino. Adelante. Entonces aquí aplica el que no es nomás leer la palabra, sino vivir la palabra.
Por supuesto que sí. Amén. Vamos a continuar. Crecimiento es la manifestación visible del incremento de la vida, tanto en el ámbito natural como en el espiritual. La palabra crecer significa hacerse más grande en volumen o en estatura. Amén. Llegar a ser más alto o más fuerte. Ser aumentado, avanzado, extenderse, hincharse. Ser cambiado de una condición a otra. Avanzar hasta la estatura total de madurez. El camino hacia el fracaso está pavimentado, fíjese bien. Ponga atención, porque yo sí quiero, yo sí deseo, pero no lo hago, no lo practico, Amén. no lo experimento. Entonces, dice, el camino hacia el fracaso está pavimentado de buenas intenciones. El yo querer o el yo desear son buenas intenciones, pero no quiere decir que lo esté practicando. No quiere decir que esté actuando a mi favor el hecho de estar practicando, el hecho de estar entendiendo, el hecho de estar escudriñando, el hecho de estar buscando, el hecho de estar orando. Eso no lo estoy practicando. Sé, conozco. Yo sí quiero orar, pero nunca puedo. Adelante, hermano. Ese lo pongo en una forma un poco diferente, el mismo ejemplo, pero Amén. Adelante. como en la cocina. Es que yo sí quiero esos huevitos y así, lo platico y lo digo, Pero no los cocino. pero no me pongo a cocinármelos Exacto. cuando es algo que me va a nutrir y me va a Amén. beneficiar. Gracias. Sí. Sí, literalmente, qué buen ejemplo, porque si nos vamos a la parte de la comida, somos muy antojados la mayoría, pero nunca nos ponemos a hacer lo que se nos antojó. Queremos que alguien más lo haga. Vamos y compramos a donde está hecho, pero no lo hacemos nosotros. Y no sabe igual, sabe diferente. Entonces, continuamos. El camino hacia el fracaso está pavimentado con buenas intenciones y excusas. El cristianismo profeso está acribillado, repleto de creyentes frustrados, inmaduros e insatisfechos, que han fallado en crecer en la estatura espiritual de Jesús. Se lo leo de nuevo, porque la gran mayoría se siente que ya es muy espiritual, que ya tiene un nivel espiritual muy alto, y lo siento por decepcionarlos y por decirles esta verdad: no tienen crecimiento, no tienen estatura. Gracias, espiritual, Jesús. aunque hablen lenguas. Amén. La lengua no me da crecimiento. Es don, es un regalo de Dios. Me permite hablar con Dios, pero no me da crecimiento. No me ha dado crecimiento, aunque tenga dones, aunque tenga talentos, Amén. aunque sea el de la alabanza, aunque sea el que predique, Amén. aunque sea el que dirige la iglesia o la oración. Aunque sea el profeta. Sí, hay don de profecía, es regalo de Dios, pero no es crecimiento. ¿Se decepcionará? Sí, pero es importante que sepa la verdad. Que pese lo que está entendiendo, conociendo Que ponga en una balanza y lo que está haciendo. lo que tiene, lo que ha avanzado, y si le interesa seguir avanzando o conocer realmente La si verdad. está creciendo en base a la verdad. Y conoceréis la verdad, Y la verdad os hará os hará libres. Apóstoles, profetas, maestros. maestros, pastores, evangelistas, la gran mayoría no tiene crecimiento espiritual, pero sí tienen mucha vanagloria, porque por un título, Jesús, ayúdanos, se Jesús. supone, y envían a mucha gente, hermanos. Primero les enseñan a no crecer porque ellos no han crecido. Les enseñan a no escudriñar porque ellos no escudriñan. Aunque tengan el deseo, está lleno de deseos buenos. Quieren llevar a una congregación a buen puerto,
pero no la están llevando a crecer. La están encaminando muchos a la salvación y ahí se están quedando. Pero no hay más allá. Y los que tenemos el entendimiento y el conocimiento, no nos interesa crecer. Sabemos cómo se crece. Está el mapa del crecimiento aquí. Pero a muchos, y lo acaba de leer, Amén. no les interesa. No quiere. Aunque hablen lenguas. Amén. Aunque tengan el bautismo en el nombre de Jesús. Aunque oren muy tremendo y tengan el don de la oración. Aunque la presencia de Dios llegue y fluya a través de ustedes. Eso no quiere decir que están crecidos. O que estamos, incluyendo a mí. Amén. Entonces, esto es un mensaje a la conciencia, mis hijos, a los que ya saben, a los que tienen mucho tiempo y a los que van recién llegando y son salvos. Apliquémonos a entender crecimiento y a practicar crecimiento. Amén. Vamos a ir desglosando. Este estudio está grandísimo. Sí, te escucho, mi amor. Si el ser humano pensamos o creemos que no hay necesidad de crecer espiritualmente, estamos en el error más grande. Porque el crecimiento natural es como el espiritual. Amén. El Señor lo habla en lo natural y para que lo entendamos en lo espiritual. Amén. Si nosotros no nos alimentamos espiritualmente y llevamos con teoría y práctica caminando, ¿verdad? Amén. La palabra, conforme vamos aprendiendo, Sí. entonces quiere decir que si no lo estamos haciendo, estamos como no me muevan de aquí estoy bien, así estoy bien, y eso es comodidad. Sí. Y la comodidad nos mata. Sí. ¿El por qué? Porque nos quedamos enanos espirituales. Amén. Entonces, eso no quiere decir que si soy salvo ya crecí. Exacto. O que ya tengo una elevación de que ya Dios me perdonó, porque yo pienso que debemos de recordar que también la salvación se pierde. Amén. Y se pierde porque nos descuidamos Sí. espiritualmente. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo? Es un mensaje que, aunque esté bajo en cuestión de que no hay profundidades, es interesante que se entienda. Se está entendiendo el principal motivo de la enseñanza. Sí. Adelante, hermano, lo escucho. Ese mismo tipo de ejemplo, por ejemplo, del no querer, del no... Sí, hay muchas formas, formas de disfrazarlo. Le decía hace rato, las escamas. Sí, amén. Que se unen. Por ejemplo, todo tiene un norte, un sur, un este y un oeste. Sí, 4 puntos cardinales. Igual hay 4 formas de disfrazar lo que usted compartió, ¿sí? Desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, usted lo ponía en ¿cómo dijo? Rechazo. Ahí lo pone como rechazo. Sí. Usted lo mencionaba en desprecio. Amén. Amén. Sí. Y hay otras formas de mostrar indiferencia, desinterés e incluso hasta la lastimadura para no llegar, por ejemplo, ¿en qué forma? Es que yo mismo sigo permitiendo que no me toque el doctor. No, es que me duele. No me toque, doctor, porque me duele. No, sin ofender, sí. Sin hablar de nadie. Yo conozco a alguien que es así, me conoce. O sea, trata el doctor de ver, de ayudar,
en el buen sentido, pero si no le permito que ni me eche agua ni me diga nada, porque ¿qué es lo que nos echa el Señor? Aguas. Amén. Nos dice, nos habla, aceite. Entonces, si no permitimos que ni aún se nos tienda o se nos deje caer porque me duele, es otro lado en la escama. Estamos hablando de lo mismo, de cómo esto se disfraza, que nos evita. Por ejemplo, es que yo estoy lastimado, es que a mí trátenme así, es que yo quiero asá, yo quiero lo otro, y no permitimos el que el Señor haga su trabajo en nuestras vidas. No, eso no, porque me lastima, me está lastimando mis sentimientos, mis emociones. El crecimiento lleva su precio del dolor, hijo. Por ejemplo, si lo metemos a ejercicio, quiero que crezca mi músculo, tengo que cansarlo, claro, estirarlo y esforzarme. Que hay rato que no puedo, está bien, pero el dolor, si no hay dolor, no hay crecimiento de músculo. Amén. ¿Sí? Amén. Gracias. Adelante. Gracias a usted, amigo. Se está entendiendo que, por ejemplo, ese ejemplo que puso usted del dolor, el músculo en lo espiritual, me pasa muy seguido aquí con la familia. Hay gente que está enferma pero que no soporta que la toquen para remediar esa parte enferma. Entonces se busca, es un ejemplo poderosísimo, se busca soluciones pero sin dolor, que no duela. Tráeme algo pero que no duela, pero que me sane. O que sepa bien y no sepa mal. Sí, tráeme algo que no sepa tan feo, porque no me lo puedo tragar. Entonces, hice yo este comentario porque toda tu vida te has enfermado con todas las cosas que comes. Y ahora, para sanarte, Dios quiere provocar la sanidad a través del dolor. Y entonces prefieres estar enfermo, prefieres quedarte con la enfermedad, prefieres quedarte con eso que traes, porque te va a provocar dolor. Y entonces, tristemente, sigues enfermo hasta que o te mueres o te tienen que hospitalizar. Gracias, Jesús. O te mueres, o tienes que terminar en un hospital donde sí te van a hacer lo que no te dejaste hacer en la casa. Santo. Entonces, hay que hacer algo, mis hijos, para que podamos soportar el dolor del crecimiento. Si Dios dice que tienes que pagar un precio, y el precio es el dolor, y no lo quieres, pues entonces también Dios es todo un caballero y te va a decir: está bien, no quieres dolor, ahí quédate. No quieres crecer, ahí quédate. Gracias, Jesús. No quieres esto que te estoy ofreciendo, ahí quédate. Y entonces es lo mismo, esposa. Y no hay mejor ejemplo que el que acaban de poner. Amén. Sí, hermano, me escucho. Perdón, dentro hablábamos hace rato usted y yo de cuando se disfrazan muchas cosas atrás, pero cómo es importante identificarlas con ciertas actitudes donde se juntan y le llama como el camaleón, camuflaje. Sí, amén. Sí, a identificar desde varios puntos de vista situaciones, actitudes y cosas. Amén. Y llegar a un punto sano, porque son cosas que todos tenemos, pero que necesitan ser balanceadas. Amén. Hay cosas, por ejemplo, en lo espiritual, no me diga qué tengo que hacer, no me exija.
Sí, y puedo verlo porque me está lastimando. En la mayoría de congregaciones es lo que se vive. Oh, no, me tiró una de pedradas el día de hoy. Ni no traje mi casco de fútbol americano para Amén. resistir, ni tampoco mi capa de torero para decirle ole a todas Amén. las pedradas o torearlo. Sí, Señor. Pero a veces lo hablamos, pero como decimos, hasta que Dios no permite que se entienda de que es algo oculto que tiene que ser es una lastimadura que no me permite crecer. Amén. O un menosprecio, ¿qué otra cosa dijimos? Sí, un desaliento, cualquier tipo ese tipo de cosas, porque puedo ver que usted me está acusando o está agarrándola contra mí, pero si eso mismo lo agarro desde otro punto de vista, El ejemplo si que le está daba yo a la haciendo, hermana Silvia es para ayudar, para que si crezca con lo nosotros. está para- haciendo ¿Mm? de buen corazón, Sí. ¿cómo se expresa? Y si lo hago de mal corazón, ¿cuáles Exacto. serían las palabras? De bueno o lo malo, o sea, empezar a pesarlo, con qué intención se dice o por qué se dice. Entonces nos lleva a tener más cuidado de empezar a pesar las cosas con su límite, despacito. Amén. No juzgarlo directamente hasta el fondo, porque son muchos niveles y cada uno tiene su capacidad. Amén. Continuamos. Gracias. Le doy otro ejemplo más claro. Que mucha gente, aunque no cuesta, aunque es sencillo, no lo quiere. El sol. ¿A cuántas personas no les gusta asolearse? Y es una super medicina. No se preocupe, hermano. Es una super medicina para el cuerpo que no se imagina. Amén, amén, amén. Pero no porque se asolea, porque termina como tomate, y luego 500 cosas que le ponen de pretexto al sol. Siento que está comprobado que la luz del sol sana, Si lo pasamos lo espiritual, restaura. no nos gusta exponernos al Señor porque nos sana. Exacto, para allá vamos. Para allá vamos. Entonces, si no le gusta lo natural, pues tampoco le va a gustar lo espiritual. Porque el sol de justicia me miró y se volvió morena la esposa, que no. Amén. Pero usted no quiere estar debajo del sol. Es que me vuelvo moreno. No le interesa porque se va a poner prietito. Moreno. Negro. Pura palabra. Entonces, los rayos del sol provocan ciertos cambios en nuestra piel, en nuestra salud, en nuestros órganos. Amén. Y entonces, si estuviéramos debajo del sol de justicia, para empezar, se notaría en la piel Sanaríamos. y se notaría en la parte interna. Espiritual. Porque los rayos que el sol emite traspasan la tela, Y la piel. llegan a la piel y hacen su trabajo como debe de ser. Hasta los huesos. Entonces, ¿por qué no sales y te asoleas? No al grado de pelarse, pero Claro, sí. es que tiene su límite, estamos en la parte del límite, pero hay gente que ni siquiera eso. Está comprobado y hay Ya me pegó el sol, ya me quemé. cientos de testimonios de gente que se ha sanado con la pura exposición al sol. Amén. Por determinado tiempo. Amén. No salgo si no hay sombrilla. Entonces, ahí le va otra cosa. La tierra, ¿quién la creó? Dios. Dios. Amén. Y tiene dos polos, norte y sur. Sí. Y tiene un magnetismo que le ayuda también al cuerpo del ser humano. Amén. Y recomiendan que se vaya a algún parque
y se quite los zapatos y los calcetines y caminen. No, pero se me van a pegar las bacterias, me voy a ensuciar, se me van a subir bichos, viruses. Y entonces, usted no quiere lo que Dios le proveyó para sanidad. El que fue hecho de tierra no quiere tocar la tierra. Y se sigue enfermando porque trae creencias que la misma tecnología o a los que no les conviene que usted esté sano y lo haga y lo practique y se sane. Amén. El sol y la tierra. Y así hay muchas cosas naturales Magnetismo. que Dios ha puesto. Gracias, hermano. La tierra tiene un magnetismo. Sí. Como el rey que no quería ir a bañarse. El soldado, sí. El soldado que no quería meterse a las aguas del Jordán Amén. porque estaba muy sucio. Porque no había mejores ríos allá de donde él venía. Y en la obediencia va a estar la sanidad. Y entonces, ¿nosotros qué hacemos? Una planta, para su crecimiento y desarrollo, necesita el sol, las tempestades, Amén. las luchas y las pruebas, Los vientos. la nieve, El agua. el viento, el agua, el aire. Y no se queja, ¿o sí? ¿Y permanece o no? ¿Y sobrevive o no? Amén. ¿Y usted y yo? ¿Con tantito sol? Como dice la palabra, como dice la escritura en Mateo 13, dice de que le refiere a la parábola, dice, pues soy como en las semillas que cayó entre el pedregal, dice que a la hora que viene la pedrada, la lucha y la prueba, me desaparezco. Amén. O no Entonces, quiero eso. Entonces, si Dios nos proveyó de tantas cosas naturales y seguimos despreciando y seguimos, por ejemplo, ay, ¿usted qué va a saber si usted no es doctor? ¿Qué le va a andar haciendo caso a usted? Se me hace que eso es brujería, siendo que está registrado en la palabra de Dios. Siendo que los científicos lo comprueban naturalmente. Sí, pero como uno no es doctor y el doctor nomás te está ayudando a que sigas enfermo, pues entonces vas y le haces caso al doctor, siendo que hay 500,000 cosas naturales que pueden ayudar. ¿De dónde viene la medicina, hermano? De las plantas naturales. De las plantas. Y los animales. Sí. Y entonces preferimos Cafeína, una planta. medicamentos, ¿sí? Morfina, otra planta. Gloria a Dios, vamos a continuar. ¿Ibas a decir algo, esposa? No. Ok. Es que nada más estaba viendo la provisión de Dios para el crecimiento, todo Sí. lo que provee el Señor. Claro, claro, y todo está reflejado en la palabra de Dios. Todo está ahí, pero nosotros somos indiferentes ante la palabra de Dios. Somos indiferentes ante lo que Dios está tratando de enseñarnos a través de lo natural. Amén. Y preferimos seguir enfermos. Amén. Prefiero hacer lo que me gusta, lo que me acomoda. Mire, la misma planta desarrolla ciertas cosas para defenderse de los insectos, para defenderse de ser comido por los animales. Amén. ¿Y usted y yo? No. Porque tenemos todo para defendernos, para luchar, para perseguir lo que Dios dice que debemos de perseguir, para crecer. Y ahí está todo. Lo tenemos en el garage. No estamos trabajando Ahí está guardado. en producir el antibiótico. Oiga, ¿tendrá esto? Sí, pero no sé dónde está. Óigame, es que no lo hay. Yo sé que sí lo tengo, por ahí anda, pero no sé dónde está. Una aguja en un pajar. Dios nos provee todo, pero cuando lo necesitamos no sabemos usarlo. Vamos y compramos otro nuevo porque pues como no lo hayamos. Jesús, Bendito Dios. ayúdame, Jesús. Continuamos. Lo azul.
El camino hacia el fracaso está pavimentado con buenas intenciones y excusas. El cristianismo profeso está acribillado. Ahí en esa palabra, para que se entienda un poco mejor, ¿Cuál porque de no, ellos? me cuesta trabajo, profeso. Dice, el cristianismo que se profesa. Sí, el que está pareciendo practicado aparentemente, o que Lo está, que la mayoría de el que se cristianos- llama cristiano. La mayoría de personas se dice cristiana, la mayoría de personas que se dice cristiano. Sí, para los que hablamos cristianés. ¿Ah? Gracias. Dios le bendiga. ¿Cómo está, hermano? Bendecido, bendecidote, Está acribillado. bendecidísimo. Hablamos cristianés, pero literalmente pues andamos un poquito mal en ciertas áreas. El cristianismo profeso está acribillado. Tenemos la pantalla de cristianos, pero literalmente no practicamos el cristianismo. Amén. Repleto de creyentes frustrados. ¿Por qué? Porque estamos en el área de la salvación. Y me das, y le pones, y le quitas, y le llevas, y le traes, y le sanas, y le puro pedir, pero jamás damos gracias, porque no hemos aprendido Y dame y quiero. a ser agradecidos en todo tiempo y por todo. Amén. Por todo, pero Todo. me duele, Por todo. Aunque parezca contrario a lo que yo quiero. Continuamos. Está repleto de creyentes frustrados, inmaduros e insatisfechos que han fallado en crecer en la estatura espiritual de Jesucristo. Sin embargo, quedamos sin excusa cuando examinamos la palabra de Dios y oímos lo que Dios ha provisto para ayudarnos a realizar nuestro más alto potencial en Cristo. Que el Señor bendiga su palabra y mueva su corazón a medida que estudiamos juntos el tema del crecimiento espiritual, según nos ha sido revelado en la santa palabra de Dios. La provisión de Dios para el crecimiento. Si Dios dice que tenemos que crecer, Él nos provee amén, los instrumentos, formas, maneras, estilos, escalones, personas, lo que necesites para crecer, eso Dios te lo va a proveer, porque Él está hablando y está mencionando que debes de crecer. Y si Él te dijo que tienes que crecer, Él te va a proveer lo necesario para que crezcas. Herramientas para crecer, herramientas para edificar tu edificio hasta que llegues a la estatura del varón perfecto. Lo escucho, hermano. y si no tengo entendimiento también me lo provee, Bueno, ahí y si está. no tengo sabiduría también me lo provee. Es que la palabra de Dios menciona que la pidas, que la busques, que la escudriñes, que la escarbes. Pero si soy perezoso y si todo quiero, y si tengo menosprecio también me puede ayudar con eso. también, si vienes y oras y te lo quita el Señor, oras para que te lo quite. Todo lo que necesites Dios te lo va a proveer dentro de tu capacidad de venir, orar, pedir, suplicar, llorar, gemir por cada una de las cosas que necesitas. No es pedir por pedir, porque hay maneras de suplicar. Es pedir, suplicar, llorar, gemir. Sí. El lado exaltado Aleluya. es la que usted dice, pedir, y el lado humilde, contrario, es Sí. súplica. Amén. El pedir es de niños. El llorar, suplicar y gemir ya es de adultos. Es a otro nivel espiritual. Amén. Y el Espíritu de Dios nos lleva a esas áreas de petición. Nos lleva a esas áreas de oración. Entonces, la provisión de Dios para el crecimiento. Dice, la palabra provisión significa lo que ha sido provisto, preparado. El suplemento de algo para el futuro, especialmente de alimento o de otros suministros reunidos para necesidades futuras. Un arreglo preparatorio o medida tomada en previsión de alguna necesidad futura. Amén. Antes de que la humanidad se dé cuenta de que necesita crecer espiritualmente, Dios ve la necesidad y toma las medidas necesarias para satisfacerla. Amén. La primera provisión de Dios es dar a la humanidad un ejemplo visible de crecimiento.
Antes de que usted sepa que tiene que crecer, Dios ya se lo proveyó. Amén. Así como en lo natural, así en lo espiritual. Amén. Usted va a crecer desde que nace. Ya Dios le proveyó los pechos de la mamá, ya Dios le proveyó trabajo a la mamá para que compre alimentos, para que le supla el alimento que necesita, ya Dios le proveyó para comer ella y para darle alimento al bebé, ya Dios le proveyó a ella para darle alimento un poco más fuerte conforme va creciendo, no nada más lechita, va creciendo y va necesitando un alimento más. Papilla. Amén. Aleluya. Entonces, Dios está dispuesto a proveerle cada vez que usted necesite. Voy a continuar. Aleluya. Dios ve la necesidad y toma las medidas necesarias para satisfacerla. La primera provisión de Dios es dar a la humanidad un ejemplo visible de crecimiento. Número 1. Dios proporciona un ejemplo visible de crecimiento en el lirio de los valles. Amén. Maravillosos principios de crecimiento espiritual pueden ser aprendidos de los humildes lirios del campo. Y esto está en Mateo 6, del 28 Amén. al 32. Apúntelo. Yo se lo voy a leer en la 1909 y usted, si quiere, lo lee en la 1960. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, dice: y por el vestido, ¿por qué os congojáis? Reparad en los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os congojéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas tenéis necesidad o habéis menester. Entonces, si Dios provee a los lirios de la belleza que Salomón no pudo tener, de las vestimentas que Salomón no pudo tener, aunque tenía unas muy hermosas, pero dentro de la naturaleza, el lirio de los valles no necesita más que a Dios, y usted y yo nomás a Él lo necesitamos. Él es nuestro proveedor para darnos alimento, Él es nuestro proveedor para darnos techo, Él es nuestro proveedor para darnos lo que necesitamos. Aleluya. Si nos mantenemos sumisos, sujetos, buscándolo a Él, obedeciéndolo, practicando su palabra. Lo escucho, hermano. Pero estamos como el perezoso. Dice, pero tengo que cocinarlo. No, no quiero. Pero tengo que orar. No, pues entonces no. Me regalaron un pollo, pero lo tengo que cocer. Sí, amén, gloria a Dios. Tristemente es la naturaleza del ser humano. La naturaleza caída, Sí, y caída. tomada por el enemigo. Amén, amén, Gracias. amén. El Señor nos dice que consideremos los lirios del campo cómo crecen. Es pues una lección sobre confiar en Dios, no solamente para que nos dé el vestido terreno, pero es también para nuestro crecimiento espiritual y adorno espiritual. Necesitamos dejar de disculparnos a nosotros mismos por nuestra falta de crecimiento. Tómale, eso me cacheteó. ¿Por qué no tienes crecimiento espiritual? No, es que no sabía, no me habían dicho. ¿Cómo? ¿Qué es eso? La verdad es que no. Y la palabra de Dios menciona que ahí está para que crezcas. Pero deja de disculparte porque no tienes crecimiento. O deja de disculparte por no saber si estás crecido o no estás crecido, porque la palabra de Dios te ordena a que investigues cómo se crece y que veas la parte natural de las cosas para que te sirvan como ejemplo de crecimiento, de desarrollo. Lo escucho, hermano. Ahí en esa palabra de el disculparnos, más bien sería a veces como del lado negativo,
metiendo esa misma palabra es el culpar a los demás. Es que hay puros hipócritas. Entraría, no, es que no me ayudan, es que no me dan, no me hacen, no me enseñan. O sea, en la forma de los demás y no tomando mi responsabilidad. La palabra de Dios, la hizo para los líderes y los pastores nada más. No. ¿Para quiénes? Para todos. Entonces no tenemos ninguna disculpa. Porque si tu líder no te está enseñando, es tu responsabilidad escudriñarlas, buscar. Amén. Es tu responsabilidad saber qué dice la palabra y cómo la dice. ¿De qué manera lo tengo que hacer? Claro, habemos muchos de poco entendimiento, pero para eso Dios pone ciertos personajes como la reverenda Hicks, que se le reveló este mensaje y que Dios le dio un entendimiento mayor que muchas otras personas. Y gracias a Dios que la tenemos como líder, la tuvimos como líder y podemos aprender todas estas cosas para aquellos que batallamos para estudiar la palabra de Dios, que no tenemos mucho entendimiento y que leemos por leer, pero que Dios sí le dio revelación a otras personas con mayor discernimiento y entendimiento para poder explicar esto que hoy estamos estudiando. Pero la Biblia, Dios la puso para todos. La palabra de Dios es para todos, para recién nacidos y para personas que ya tienen 80 años en el Evangelio, para personas que tienen 80 años de haber sido salvos, pero que no han crecido. Y entonces, le leo de nuevo. El Señor nos dice que consideremos los lirios del campo, cómo crecen. Esto es una lección para confiar en Dios, no solamente para que nos dé el vestido terreno, pero es también para nuestro crecimiento espiritual y adorno. Necesitamos dejar de disculparnos a nosotros mismos por nuestra falta de crecimiento. Eso es, tenemos que escudriñar las Escrituras. Y si no, tenemos que buscar a alguien que sepa un poquito más de nosotros que nosotros y seamos humildes en aprender bajo los pies de aquel que sabe un poquito más. Y reconozcamos que Dios le ha dado un poquito más de conocimiento para enseñarnos, pero no nada más para quedarnos con la enseñanza, sino para practicar. Muchas veces el que enseña no tiene la práctica, pero el que aprende muchas veces tiene la práctica mejor que el que enseña. Créame, hay gente que ya ha practicado muchas cosas que les han sido enseñados cuando su líder no lo ha practicado. Entonces tiene más crecimiento el que practica que el que nada más da el estudio. Eso tiene que ir balanceado, las dos cosas, una pegada a la otra. Amén. Amén. Aleluya. Necesitamos dejar de disculparnos a nosotros mismos por nuestra falta de crecimiento. En lugar de culpar a los estorbos o problemas por falta de crecimiento. Aquí está lo que dice el hermano Manuel, los estorbos. Él no me dijo, él no me enseñó, él no me saludaron, él no quiere que me congregue, él no quiere que venga, él me hizo mala cara. Todos esos pretextos son propios de gente que no tiene madurez, que es niño y que no ha aprendido a crecer y a dar gracias a Dios en todo. Amén. Debemos de seguir el ejemplo del lirio. Podemos hacer crecer una hermosa estatura espiritual si aprendemos a someternos a la soberanía del Padre y permanecer en la situación en la cual hemos sido plantados. En una de las partes de los estudios me estaba llamando la atención porque dice la reverenda Hicks que cuando vienes a la iglesia te preocupas más por lo que dicen de ti los hermanos que lo que Dios opina de ti. Te preocupa más si dice, deberías de estar dando gracias por el hermano que te está tratando de enseñar o corregir o regañar o llamar la atención. Ahí estás demostrando tu crecimiento espiritual. Porque el sabio recibe
la amonestación. Y el inmaduro se enoja, se molesta y se va a la iglesia. Se enoja, se molesta y dura su coraje con las personas que lo amonestaron, en lugar de darle gracias a Dios por la enseñanza que le dieron. Aunque parezca reprimenda, aunque parezca regaño, aunque parezca que el tono que salió de la voz de la persona no era el correcto, tu carne se dolió, tu carne se molestó. Entonces no hay sabiduría en tu carne. Tienes que enseñarla a ser sabio, a recibir la amonestación para que seas inteligente o sabio dentro de las cosas que Dios está enviando. Amén. Corrige al sabio y te lo va a agradecer. Corrige al inmaduro y se va a enojar. Amén. Se va a molestar, va a chismear, te va a poner en mal con toda la congregación, va a hablar mal de ti, cuando Dios usó a la persona para hacerte un llamado de atención. Era a tu carne a donde estaba tratando de llegar el ajuste espiritual, y tu carne se dolió, se molestó y empezó a hablar. Inmadurez, falta de crecimiento, falta de agradecimiento. ¿Se entiende? Amén. Manuel, ¿faltó algo de explicar? ¿Estamos bien? Bendito Dios. No. Gloria a Dios. El lirio utiliza lo que está disponible a su alcance. Aquí quiero apuntar el don de la hermana Silvia de no desperdiciar nada. El lirio aprovecha todo. Todo. Aprovecha el clima, aprovecha la tierra, aprovecha el viento, aprovecha la lluvia, aprovecha todo lo que Dios provee para él. Lo que necesita, Dios se lo está proveyendo a través de las inclemencias o de los climas que Dios está poniendo para que se desarrolle. Dice, en lugar de tratar de alcanzar la sustancia que está en otra parte del campo, el lirio utiliza lo que está convenientemente cercano. El lirio sabe que Dios ha provisto todo lo que necesita para su crecimiento. Saca sustancia tanto de abajo como de arriba. Es muy interesante estudiar el proceso de crecimiento en el reino vegetal. Las raíces se extienden hacia abajo, penetrando en los recursos escondidos de la tierra, asimilando los minerales, cosa que nosotros no hacemos porque tomamos agua sin minerales. El agua y la sustancia que se encuentra ahí. La planta es muy sabia y utiliza el agua y los minerales. Nosotros somos tan tontitos que compramos agua sin minerales y nos tragamos la pura. ¿Por qué no se echa a perder el agua embotellada? ¿Por qué dura todo el tiempo que quiera? Porque no trae baterías vivas. Porque no tiene minerales, y los minerales hacen que el agua se eche a perder porque está viva. Y si está muerta, no le va a pasar nada. Ya está muerta, ¿de qué se muere? ¿De qué más la tiene que matar? Si no tiene vida, pues no es... Pero eso no lo entendemos nosotros. Entonces estamos tomando muerte sin minerales. Tristemente, las plantas son más sabias que nosotros, porque nosotros hacemos caso a los de las industrias y la planta no necesita. La planta se
somete a la naturaleza que Dios provee, cada una de las cosas que Dios envía. Continuamos. Es muy interesante estudiar el proceso de crecimiento en el reino vegetal. ¿Ibas a decir algo? Las raíces se extienden hacia abajo, penetrando en los recursos escondidos de la tierra, asimilando los minerales, el agua y la sustancia que se encuentran ahí, subiéndola hasta las hojas de la planta. Entonces, la planta absorbe los rayos solares. Usted y yo somos una planta que no está absorbiendo los rayos solares, ni los espirituales ni los literales, porque se pone coloradito o coloradito, y eso lo pone prietito. Lo escucho, hermano Manuel. Por ejemplo, según lo que está hablando entonces de absorber, es ponerse a la lucha y la prueba y sacar la sustancia oculta en la exposición de la tierra, con la tierra, de la lucha y la prueba. Si sale lo que acabo de decir, de lo que te puso tu regañada, tu llamada de atención, y te quejaste, ¿qué salió de esa tierra? Y chismorreaste, ¿qué salió de esa tierra? Inmadurez, falta de aprendizaje, falta de agradecimiento. Pero si estás sembrada en buena tierra y las inclemencias del tiempo vienen y tú sigues agradeciendo y extrayendo las sustancias, los minerales, absorbiendo del sol todo lo que el sol y la tierra te proveen y el agua, y eres agradecido, vas a ser como el hilo. Gracias, Señor, porque pusiste a tal persona para enseñarme esto. Sí. Entonces, cuán hermoso sería que reaccionáramos de esa manera todos, hermano, dando gracias por eso que Dios está tratando de enseñarme, pero que mi carne brincó. Entonces ahí tengo que darme cuenta mi falta de crecimiento espiritual, mi niñez espiritual todavía, porque no tengo otra forma de mencionarlo, porque estoy muy inmaduro todavía, a pesar de tener 50 años en el Evangelio. Amén. Jesús, sálvame, Jesús. Aleluya. Entonces la planta absorbe los rayos solares, y al unirse estas dos, la sustancia de abajo y la luz de arriba, se lleva a cabo el proceso de fotosíntesis, elaborándose la sal. ¿Qué significa la palabra fotosíntesis? Búsquelo en su celular, pregúntenle en su celular, para que se dé cuenta lo que es. Mientras, aleluya, usted continúa. mientras vamos a, menciónelo por voz, ahí tiene su inteligencia artificial para que le diga. Fotosíntesis, aleluya. ¿Se lo pregunto aquí ya rápido yo o qué? Sí, Bendito Dios. ¿Quién es más rápido? síguele, padre. Aleluya. No, es que necesitamos, porque hay personas que se quedan, esposa, con la pregunta. La fotosíntesis es el proceso químico en el cual las plantas, las algas y algunas bacterias usan la luz del sol, el agua y el dióxido de carbono para crear su propio alimento en forma de azúcares y liberar oxígeno al aire. Más fuerte otra vez, repítalo así. La fotosíntesis es el proceso químico en el cual las plantas, las algas y algunas bacterias usan la luz del sol, el agua y el dióxido de carbono para crear su propio alimento en forma de azúcares y liberar oxígeno al aire. Gloria a Dios. Otra
forma de decir fotosíntesis. Proceso metabólico específico de ciertas células de los organismos autotrófagos, como las plantas verdes, por lo que se sintetizan sustancias orgánicas gracias a la clorofila a partir del dióxido de carbono y agua, utilizando como fuente de energía la luz solar. Proceso metabólico. Procesamiento. ¿Cómo Sí, proceso es un las proceso cosas? que Adaptación. se juntan los dos para producen la savia de la planta. Más adelante ahí, más que quise que nos metiéramos en esa parte para entender un poquito más lo que es el estudio. ¿Ya sonó el reloj, no decía? Padre Santo. Bueno, entonces denle un aplauso al Señor, por favor, mis hijos. Aleluya. Y continuamos la semana que entra, porque este estudio tiene mucho. Jesús, 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 Jesús.